Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a ver cómo se componen funciones, ¿eh? Acá tenemos dos funciones, una función es f de x y la otra función es g de x, como la tenemos acá, f y g, y se corresponden con estas dos fórmulas. F de x es 2x menos 4 y g de x es x al cuadrado. ¿Qué significa hacer una composición de funciones? Por ejemplo, hacer una composición se escribe de la siguiente manera. Lo, Se escribe, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una composición de este estilo, la O que ponemos en el medio o el circulito significa componer y se lee al revés, es decir, que se lee G compuesto, vamos a escribir compuesto, con F. Siempre hay que tener en cuenta que se lee al revés de lo que dice, ¿sí? Lo que nosotros vamos a intentar explicar es lo siguiente. En principio, si nosotros imaginamos a cada función como una máquina, por ejemplo, si nosotros a la máquina de f decidimos meterle, por ejemplo, el número 3, ¿sí? Y ingresamos el número 3 a la máquina de f, lo que va a hacer f justamente es al número 3 multiplicarlo por 2 y restarle 4. Si nosotros al número 3 le hacemos esa operación, es decir, multiplicamos 2 por 3 nos da 6, menos 4 nos va a quedar 2. Quiere decir que el número que sale de esa función es el número 2. Ahora, si a su vez a ese número 2 que nos da el resultado de aplicarle la función f al número 3, lo metemos en g, lo que va a hacer la función g al número 2, que es el que obtuvimos como resultado de la primera cuenta, es elevarlo al cuadrado como dice su fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, g en 2 vale 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos f compuesto con g, recuerden que se lee al revés, al número 3, que fue el primero que introdujimos, el resultado final nos va a dar 4. Es decir, este número fue procesado por f y nos dio 2, y ese 2 nos va a dar como resultado el número 4. Esto que yo escribí acá, f compuesto con g, es como hacer directamente, es justamente hacer la composición de f con g, pero lo ideal sería encontrar una fórmula que haga la composición de f con g y nos lleve desde el 3 directamente al 4. Esa va a ser la idea de encontrar la composición de la función, en este caso f compuesta con g. Por ejemplo, si nosotros metemos, vamos a hacer otro ejemplo. La idea cuál sería, si nosotros metemos el número 5 en una determinada fórmula, que nos dé directamente el resultado que vamos a encontrar acá. Es decir, el resultado de al 5 pasarlo por la máquina de f o por la función f, y a ese resultado aplicarle g. Entonces, si nosotros lo hacemos para el 5, si nosotros metemos el 5 acá para aplicarle f, nos va a quedar 2 por 5 es 10 y 10 menos 4 nos va a quedar 6. Si al 6 lo elevamos al cuadrado como pide g, la máquina g o la función g, nos va a quedar el resultado 36. Entonces, la idea cuál es, si nosotros hacemos nuevamente la composición f con g del número 5, que fue el que introducimos primeramente, el resultado nos va a dar 36. Realizar la composición de funciones significa poder encontrar una fórmula que directamente desde el 5 nos lleve hasta el 36, para no tener que andar aplicando dos fórmulas. Entonces, para hacer eso justamente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, o la escritura, mejor dicho, es la siguiente. Nosotros vamos a realizar la composición de f, de g, escribo y después lo leo, de f compuesto con g. ¿Qué quiere decir esto? Que a la máquina de g le vamos a meter el resultado de f de x, ¿sí? Nosotros ahora, vamos a cerrar esto, nosotros ahora sabemos que f de x, como lo tenemos acá, f de x, equivale en realidad a 2x menos 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a copiar la g y vamos a reemplazar a f de x por lo que equivale, que es 2x menos 4. Y para poder terminar de hacer la composición, este elemento
o mejor dicho, esta expresión, que es el 2x menos 4, vamos a reemplazarlo en g donde esté la x. Es decir, esto que acabamos de remarcar en rojo, lo vamos a meter acá por la x. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar eso, el 2x menos 4, elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que resulta de hacer f compuesto con g. Obviamente lo escribí al revés porque es lo que corresponde. Entonces la idea es esa, poder meter a una fórmula dentro de la otra, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. En este caso, o mejor dicho, en todos los casos, lo que hay que analizar siempre de cada función es su dominio y su imagen, ¿sí? Vamos a ir con un ejemplo que tenemos acá, un poquito más complicado. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros tenemos dos funciones nuevamente. F de x es 3x menos 1 y g de x es 1 dividido x menos 1. Y nos pide como ejercitación realizar g compuesto con f compuesto con g, f compuesto con f y g compuesto con g. Para esto tenemos que tener en cuenta la condición necesaria para realizar una composición y es lo que tenemos acá anotado, que la imagen de la segunda función que nos aparece debe estar incluida en el dominio de la primera, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se traslada esto. Entonces vamos a anotarnos f de x es 3x menos 1 y g de x es 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, interpretar esta función. Esta función, como es una función lineal, es una recta, su dominio van a ser todos los reales, todos los números reales, no tiene ninguna restricción, y la imagen también van a ser todos los reales. Obviamente que tenemos que tener un conocimiento básico de, de los elementos con los cuales cuenta cada función. En la función g de x tenemos una función racional en la cual su dominio, es decir, los valores que le podemos dar a x, son todos los reales menos el número 1. ¿Sí? ¿Por qué no podemos tener al número 1? Porque si nosotros metemos el 1 acá, nos va a quedar 1 menos 1 en el denominador y eso nos va a hacer 0. Y esta función como imagen van a ser todos los reales también menos el 0. Es decir, nunca nos va a dar 0 como resultado. ¿Por qué? Obviamente tenemos que conocer cómo funcionan las funciones racionales justamente, pero cuando el grado del denominador de una función es más chico que el del denominador, si ustedes se fijan, el grado acá del polinomio del numerador es 0 y el grado del denominador es 1, ¿sí? Por la x que tenemos acá. Cuando pasa eso, sabemos que vamos a tener una asíntota horizontal en el eje y en 0, ¿sí? Por eso pongo que la imagen son todos los reales menos el número 0. Lo que tenemos que saber, si nosotros ahora nos disponemos a hacer la primer composición, es decir, si hacemos A, es G compuesto con F, es decir, lo escribimos al revés. Lo que tenemos que entender, si seguimos la condición, es que la imagen de G tiene que estar incluida en el dominio de F. Ustedes fíjense lo siguiente, la imagen de G, nosotros la tenemos anotada por acá, son todos los números reales menos el número 0. Y lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si eso está incluido en el dominio de F. El dominio de F son todos los reales. Para ver si esto es verdad o es mentira, si está bien o si está mal, lo que tenemos que hacer es pensar en la bolsa de estos números. Estos números son todos los números que conocemos menos el número 0, ¿sí? Y esta bolsa son todos los números. Entonces lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si esto sucede efectivamente. Y sí, los reales menos el 0 están incluidos dentro de la bolsa de todos los reales, porque no nos falta nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede realizar esa composición. Entonces, si nosotros queremos realizar la composición de, vamos a hacerlo con blanco, de G compuesto con F, lo que hacemos es a la primera F, a la primera función, perdón, la dejamos en grande y abajo en chiquitito escribimos la segunda función que es G de X. Ahora nuevamente sabemos que G de X es
esta expresión que tenemos acá, esta expresión racional. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, volvemos a copiar la f y a g de x lo reemplazamos por lo que vale. Es decir, 1 sobre x menos 1. ¿Qué hacemos ahora? En la función f, vamos a hacerlo con otro color, en la función f vamos a tener que reemplazar a la x que tenga, vamos a hacerlo con amarillo, a la x que tenga f hay que reemplazarla por esto que es lo que viene a valer x justamente. Entonces, vamos a copiar f, que es 3, por, en vez de poner el valor de x, ponemos lo que nosotros tenemos acá abajo, 1 sobre x menos 1, menos el 1. Y esto que está acá es la composición, vamos a volver a escribir el resultado, de g compuesto con f. Nuevamente lo volví a escribir al revés. Ustedes van a decir, ¿y por qué esa condición se tiene que cumplir? Bueno, porque como nosotros estamos tomando valores de la función, lo que nosotros vamos a aplicar en segunda instancia es la función f. Todos los valores que vengan de g tienen que estar incluidos en lo que va a salir de f, porque si no la operación no se puede resolver. Bueno, acá tenemos hecha la primera composición que se puede hacer, es decir, esta es la fórmula de la primera composición, y vamos a intentar hacer la segunda. La segunda, esto se me borró todo, vamos a borrar esto y vamos a hacer la segunda composición. Obviamente es una explicación bastante básica, pero que hay que practicar para entenderla. La segunda composición que nos pide en el punto B es realizar f compuesto con g, es decir, lo escribimos al revés. Lo que tenemos que hacer es verificar si se da o no se da la condición, ¿sí?, necesaria. La imagen de la segunda, es decir, la imagen de f, debe estar incluida, este es el símbolo de inclusión, calculo que ya lo habrán visto, en el dominio de g. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos, acá tenemos la imagen de f, que son todos los números reales. Esto en teoría debería estar incluido en el dominio de g, que son todos los reales menos el 1. Si ustedes se fijan, en este caso no se va a poder realizar la composición porque esta bolsa, todos los caramelos que están en esta bolsa de los números reales no están acá. ¿Sí? ¿Por qué no están ahí? Porque en esta bolsa tenemos al número 3, por ejemplo, que está acá. Tenemos al número menos 2, que está acá. Pero en esta bolsa tenemos al número 1 que no está acá. Es decir, este conjunto, el conjunto de los números reales, no está dentro de los reales menos el 1, justamente porque le sacamos el 1. Por lo tanto, esta composición, la composición de f compuesta con g, no se puede realizar. Y esto es algo que va a pasar varias veces. ¿Sí? Básicamente, siempre, a ver, la fórmula la podríamos encontrar, pero es una composición que se considera como no válida. ¿Por qué? Porque no puedo elegir cualquier valor. Si nosotros volvemos al gráfico anterior, yo no puedo elegir un valor. Por ejemplo, el 5 nos dio el 6. ¿Sí? Si el 6 no lo puedo meter dentro de g, eso va a ser un problema. ¿Sí? Entonces, todos los valores que acá nos dé como resultado, fíjense que los resultados que nos dieron acá son el 6 y el 2. ¿Sí? Todos los valores que acá nos den como resultado, nosotros tenemos que poder meterlo en la función. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda esto. Si, por ejemplo, nosotros vamos a dejarlo así, vamos a poner que f es la siguiente función. Vamos a inventar ahora. Vamos a suponer que x es x menos 3. Y vamos a suponer que g es 2 sobre x más 5. Acá, si nosotros, por ejemplo, obviamente esto pertenece a al otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver si podemos borrarlo antes de hacer lío. Ahí está. A borrar esto. Epa, se me movió la máquina. Y vamos a borrar esto también. Bueno, fíjense, por ejemplo, si yo ahora quiero elegir el número menos 11 para meter acá. Vamos a hacerlo con verde. Yo quiero meter el número menos 11 acá. ¿Sí? Al menos 11, cuando se lo aplico a f de x, me va a quedar la función el menos 11. ¿Sí? Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Si yo meto el menos 11, me va a quedar menos 11 menos 3. ¿Sí? ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar menos 14. Es decir, que acá el resultado va a ser menos 14. Entonces yo ahora al menos 14 se lo voy a aplicar
a g de x. Es decir, g de x lo voy a calcular en menos 14. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 sobre menos 14 más 5. ¿Sí? Esto nos va a quedar 2 sobre menos 14 más 5. Si no me equivoco, creo que da menos 9. Por lo tanto, el resultado de esto es menos 2 novenos. Hasta ahí uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el problema de esta situación? Fíjense algo. Si nosotros, por ejemplo, metemos el número 2, o mejor dicho, vamos a meter el menos 2 acá. ¿Sí? Voy a borrar esto. Si nosotros metemos el número menos 2, ¿cómo nos va a quedar acá la función cuando le aplique f? Nos va a quedar la función en menos 2 y eso nos va a quedar menos 2 menos 3. Si hacemos menos 2 menos 3, eso nos va a dar menos 5. Es decir, que acá nos va a quedar menos 5. Si yo ahora ese menos 5 se lo aplico a g, me va a quedar g en menos 5. Y esa cuenta, ¿cómo me queda? Me queda 2 sobre menos 5 más 5. Bueno, esta cuenta me da 2 sobre 0. ¿Sí? Porque menos 5 más 5 me da 0. Bueno, esto que está acá no se puede resolver. Porque no se puede dividir por 0. Esto no se resuelve. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no voy a poder realizar esa composición porque no voy a tener un valor para meter.